Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos ya en este lunes 23, feria privilegiada del tiempo de Adviento. Hoy nos acompaña Malaquías con el capítulo 3, versículos 1 al 4, luego 23 al 24. Yo envío a mi mensajero para que prepare el camino delante de ti. Y enseguida entrará en su templo el Señor que ustedes buscan. Y el ángel de la alianza que ustedes desean ya viene, dice el Señor. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién permanecerá de pie cuando aparezca? Porque Él es como el fuego del fundidor y como la lejía de los lavanderos. Él se sentará para fundir y purificar. Purificará a los hijos de Leví y los depurará como el oro y la plata. Y así continúa, queridos hermanos. Esta es la misión. Esto si nosotros comprendemos, vamos a hacer un camino verdadero de conversión. Pero ñandela naña genduino, hanaña entendero que Él dice viene como fuego de fundidor, como la lejía de los lavanderos. El nacimiento de Jesucristo esta Navidad, ya estamos en este lunes, el lunes 23 de diciembre, que ya es la cuarta semana del tiempo de Adviento. Esta noche es Nochebuena, ya está más coeno. Y luego el 25 la Navidad. El Señor que nace, pero ¿dónde va a nacer? Y va a nacer en nuestra vida, en nuestro corazón. Y ahí dice, viene para purificar a los hijos de Leví. Los depurará como el oro y la plata. Y ellos serán para el Señor los que presentan la ofrenda conforme a la justicia. La ofrenda de Judá y de Jerusalén será agradable al Señor como en los tiempos pasados. Entonces, viene para depurar, viene para lavarnos. Este año 2025, queridos hermanos, en el tiempo litúrgico. Tiempo litúrgico, ya imagina 2025, lleva diciembre. Y este día 23 nos llama a tomar conciencia de que el Señor viene para depurar, limpiar nuestra vida, nuestra conciencia, nuestra forma de actuar. O pues se mantenga comprometida para que todo el año civil 2025, desde el 1 de enero, o ya desde ahora, podamos vivir fuera de toda corrupción, podamos vivir en ese papel fundamental y esencial que el Señor ha puesto en nuestras manos, ser hijos verdaderos de Dios, ser hombres dignos, purificados por su gracia. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.